permitid la broma, pero es verdad que esta mañana fui a desayunar después de terminar de repasar lo que había escrito y dije a Beatriz, creo que acabo de escribir una obra maestra sobre la voluntad de Dios. Es una broma porque se podría escribir muchísimo mejor y otros han escrito obras maestras. Pero bueno, para que entendáis que dije, bueno, voy a aprovechar el momento esta mañana que vinimos a tiempo para imprimirlo de tal forma que lo podáis llevar a casa. Vale, queridos, Dios conoce tu futuro, por lo cual tú puedes conocer y hacer su voluntad. Así de sencillo. Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios y de qué se trata? Voy a intentar explicarlo y sobre todo quiero centrarme en la voluntad de Dios individual para cada uno de nosotros y circunstancial, que es a veces donde más dificultad tenemos, ¿no? Pero se dice que a partir de cierta edad, ya más avanzada, está bien acompañada con el deseo de aprovechar bien el poco del resto de la vida que nos queda, ¿no? ¿Verdad? Y por tanto, no malgastar ningún día. Sería bueno que todos pudiéramos al final del año mirar atrás y gozarnos en haber hecho lo más significativo, haber hecho en todas las áreas de nuestras vidas la voluntad de Dios. Al menos deberíamos haber hecho todo lo posible de conocer y hacer la voluntad de Dios y que sea nuestra pasión principal. Estamos convencidos de que conocer y hacer la voluntad de Dios nos hace realmente felices como creyentes. Nos dignifica como personas, nos hace libres como individuos y nos realiza como seres humanos. Por tanto, no conocer y por tanto también no hacer la voluntad de Dios nos hace infelices, tarde o temprano. Nos despoja de la dignidad humana, aunque no queramos verlo todavía. Nos hace esclavos y como consecuencia nos impide realizar nuestro potencial total que Dios tiene preparado para nosotros. Pero nuestra vida podría estar bien enfocada y por ello plenamente satisfactoria. Ahora, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la podemos dividir por lo menos en tres aspectos. La voluntad soberana de Dios, la voluntad moral de Dios y la voluntad circunstancial y personal de Dios. La voluntad soberana de Dios, es decir, la que se ve que se va a cumplir sí o sí. La voluntad moral de Dios, es decir, Dios quiere que seamos como Él, como ha dicho Darwin, bien dicho, ¿no? Yo quiero este año ser más como Él. Es la voluntad moral de Dios para nosotros. Nos ha creado su imagen. La voluntad circunstancial de Dios, es decir, la dirección individual de Dios en cada circunstancia. Ahora, algunos ejemplos. En cuanto a la voluntad soberana de Dios, estamos descubriendo, ahora mismo en estos días, la soberana voluntad de Dios en la carta a los Efesios, y allí leemos en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, porque, y cita aquí el texto, porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Esto no procede de vosotros, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Cuál es aquí la voluntad de Dios? Esta es la soberana voluntad de Dios, que los que se salven lo sean por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por obras. Nadie se puede salvar de otra forma porque Dios lo ha determinado soberanamente así, es su voluntad. Que toda la gloria la recibe a Jesucristo y nadie más.
Ahora también en este versículo encontramos la voluntad moral de Dios, porque sigue diciendo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida después de haber sido salvado? Después de su soberana voluntad de que soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Pues la voluntad moral de Dios es que me ha creado para buenas obras. ¿Y las buenas obras qué significa? Pues ser como Jesucristo, realmente, ¿no? Conducir mi vida a la imagen de Dios, como Él me había creado. Pues esa es la voluntad moral de Dios, que hagamos buenas obras. También encontramos ahora la voluntad circunstancial de Dios. Porque dice también, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Porque no se trata solamente de decir, pues hoy no he matado a nadie, he cumplido la voluntad de Dios moral, ¿no? No matarás. Pero ¿cuántas personas podríamos haberles ayudado a vivir como Dios quiere, por ejemplo? Y no los hemos visto. No hemos estado donde estaban las personas, donde Dios nos quería guiar. No habíamos entendido para nada la voluntad de Dios. Hemos cumplido, para decirlo así, pero no hemos entendido la voluntad de Dios y mucho menos hemos vivido en su voluntad. ¿Me entendéis lo que quiero decir con eso? Así que, ¿qué quiere decir que Dios dispuso de antemano las buenas obras para que debamos ponerlas en práctica? Quiere decir que Dios también tiene una voluntad individual y circunstancial para cada uno de sus nacidos de Dios. Pero vamos por partes. Se podría decir muchísimo sobre la voluntad de Dios y cómo conocerla y hacerla, pero solo daré unas pinceladas para luego centrarme en algunas pautas concretas para conocer la voluntad de Dios individual y circunstancial. Y antes que todo, importantísimo, este mensaje nos reta a tomar una decisión previa. He escuchado de una iglesia que antes de la predicación, ¿sabéis lo que hacen? Se ponen de pie y todos en el coro dicen, Señor, vamos a hacer tu voluntad. Antes de la predicación. Nosotros instintivamente estamos mal programados, nos sentamos, estamos quietos, esperamos a ver lo que nos va a decir el predicador para ver si tomamos la decisión de hacer lo que Dios dice a través del predicador. Muy mal, ¿verdad? Porque así ya tenemos el corazón medio cerrado, el oído también, y no estamos realmente receptivos. Esta iglesia había entendido que primero hay que ponerse de pie y decir, Señor, vamos a hacer tu voluntad. Así, queridos, os voy a invitar a hacer algo parecido. Hoy os doy la oportunidad para repetir con todos, ahora mismo, donde estés con nosotros en las redes sociales o aquí sentado, te invito a declarar de corazón, no de boca, no para que otros te escuchen, y que digas conmigo, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, me guste o no. Ahí está bien, ¿eh? A ver, todos los que quieren, Dios, yo quiero hacer tu voluntad, me guste o no. Y la segunda frase, quiero vivir así el resto de mi vida. Quiero vivir así el resto de mi vida. ¿Por qué es tan importante tomar esta decisión y mantenerla? Porque Jesús nos enseñó como una oración diaria, ¿os acordáis? Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Y qué significa que se haga tu voluntad aquí en la tierra? ¿En casa de mi vecino? En mi casa, ¿verdad? En mi vida, en mi entorno, en mi puesto de trabajo, en mi iglesia, donde yo esté. Ahí estamos orando cada uno, aunque sí que decimos Padre Nuestro, nos referimos también a todos los demás, ¿no? Que en el pueblo de Dios y además
en este mundo oramos por lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? Que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo. Porque tendríamos entonces el cielo aquí en la tierra, ¿verdad? Tengamos en cuenta que no ser guiado por Dios en el sentido de no estar donde Dios quiere, cuando Dios quiere, para lo que Él quiere y como Él quiere, entristece a Dios, para decir poco. ¿Verdad? Porque le quita su lugar. Y la tomamos nosotros o cualquier otra circunstancia o persona toma este lugar de Dios. Por lo cual debemos velar celosamente sobre el hecho de que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas y también alrededor de nosotros, sin obligar a nadie, evidentemente, porque Dios no obliga a nadie, pero para influir, para clamar a Dios, para ser ejemplo. Recordemos, ¿cómo podemos conocer y hacer la voluntad de Dios? La Biblia nos muestra cómo es Dios y por tanto su voluntad. Su voluntad se divide en al menos 3 aspectos, recordemos, ¿verdad? Su voluntad soberana para todos los seres humanos, su voluntad moral también para todos los seres humanos, a veces especialmente para su pueblo, y la voluntad circunstancial para cada ser humano individual. Es decir, en primer lugar está la voluntad soberana de Dios, que consiste en lo que Dios se propone hacer de cada persona que cree en su Hijo Jesucristo y otras decisiones soberanas. No quiero parar aquí, tenéis ahí mis notas si queréis leer un poco más. Pero luego está la voluntad moral en cómo debemos vivir como hijos, cuál debe ser nuestra forma de pensar, hablar y actuar en las diferentes áreas de nuestras vidas. Porque es la voluntad moral de Dios que los salvados debemos convertirnos, escucha, convertirnos ¿en qué? En lo que ya somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús ya somos santos, ya somos perdonados, ya somos hijos maduros, ya somos herederos. Pero ahora hace falta que la voluntad moral de Dios se ejecute en nosotros diariamente para que también vivamos lo que somos. ¿Me explico, no? Es lo que dice Efesios 1 al 3, lo que somos, y luego 4 al 5, ¿qué significa eso? En cómo podemos llegar a hacerlo día a día. Ahora, no somos capaces de vivir según la voluntad de Dios. Entonces algunos dirán, entonces ¿para qué nos hablas? ¿Verdad? Pero no me refiero a que sea imposible vivir la voluntad de Dios. Entonces no se lo devolváis. Lo hice. Me refiero a la voluntad de Dios. Podemos conocerla y hacerla, pero no por nuestras propias fuerzas. Dice así, Gálatas 5, 22 al 26. Fijaos qué reto. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros? En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, y no sigo todavía, pero has escuchado. ¿El fruto de qué? ¿De mis oraciones? No. ¿De mi discipulado? Tampoco. ¿De escuchar las predicaciones? Tampoco. ¿De levantarme y dar gracias a Dios? Ni siquiera tampoco, fíjate. El fruto del Espíritu, estrictamente del Espíritu. Nadie más puede producir ese fruto, ni nada más. Solo el Espíritu Santo. Lo demás nos ayuda para dejar lugar al Espíritu Santo obrar en nosotros. Pero por eso dije, no es de nosotros vivir la voluntad de Dios moral. No podemos nosotros, pero el Espíritu de Dios en nosotros, a través de nosotros, sí que puede hacer la voluntad moral de Dios en nosotros. Porque el fruto, repito, del Espíritu es amor. Es lo que nos falta, ¿verdad? Pero no estamos hablando de cualquier amor, del amor de Dios. Alegría. No estamos hablando de alegría cuando todo va bien, sino
a pesar de todo, cuando se te quema el motor de tu coche, por ejemplo. Paz cuando se arma un jaleo tremendo, ¿no? Paciencia. O cuando estás en hospital, ahí en urgencias, ¿no? Yo podría hablar de muchas experiencias de paz o paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, cuando uno tiene ganas de echarse a correr, ¿no? Perseverar, humildad, dominio propio. No hay ley que condene estas cosas, porque es la voluntad de Dios. No hay nada que puede condenar la voluntad de Dios en nuestra vida, que es esta, que seamos como Cristo. Los que son de Cristo Jesús, dice la palabra de Dios, han crucificado la naturaleza pecaminosa, que son con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Fíjate, así de sencillo. Si el Espíritu nos da vida, así de sencillo, andemos guiados por el Espíritu. Esta es la voluntad moral de Dios. Si no damos lugar a ser legalistas, quiere decir por nosotros mismos producir eso, o egoístas, decir simplemente no quiero vivir así, podemos negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, seguir a Jesús, guiados por el Espíritu de Dios. Dios nos muestra en su palabra su voluntad moral. Nos muestra cómo relacionarnos con Él para que Jesucristo viva en nosotros. Dios quiere que vivamos semejantes a Él. Aquí lo hemos leído. Repito simplemente lo que hemos leído. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa. Quiere decir que Cristo murió en la cruz con todos nuestros pecados, pero también con todo lo que somos, y estamos sepultados con Cristo y hemos resucitado unidos a Cristo una nueva vida. En esta nueva vida vivimos llenos del Espíritu Santo. Si dejamos lugar al Espíritu Santo, vivimos por fe y el Espíritu produce en nosotros este fruto. ¿Qué os parece? Así es la voluntad moral de Dios y así se realiza en nosotros. Ahora, algunos ejemplos más de qué significa la voluntad moral de Dios. Efesios 5, versículo 1 dice: por tanto, fíjate si es imposible, para nosotros me refiero, que es el Espíritu Santo que lo produce en nosotros. Por tanto, dice, imitad a Dios. Imitad a Dios. Como hijos muy amados. O sea que ya hemos recibido el amor de Dios. Como hemos escuchado el domingo pasado, ahora somos nosotros el regalo para la iglesia, para ti. Yo como pastor soy el regalo de Dios para la iglesia, pero también para mis vecinos y para mis enemigos y para el Estado, por muy que sea, ¿verdad? Sí, se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Así debemos amar. Efesios 5, versículo 15 a 17. ¿Puedes tú producirlo, José Luis? Efesios 5, 15 a 17 dice: así que cuidad mucho vuestra manera de vivir. No viváis como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son malos. Por tanto, fijaos, la voluntad moral de Dios, ¿qué es? No seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Soberana, moral, pero también individual y circunstancial, por tanto. Una tercera parte de nuestra vida la pasamos en una relación laboral. Por ello describe nuestro testimonio en las relaciones laborales un poco más adelante. En Efesios me refiero. Los trabajadores deben tratar a sus jefes con obediencia, con respeto y temor reverente, sirviendo a Dios, y no para ganar ventajas ante el jefe, sino como esclavos de Cristo, dice Efesios, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios en el trabajo. Sirviendo a Dios en el trabajo. 8, 9, 10 horas, de lunes a viernes, de lunes a sábado, o de lunes a domingo, ¿verdad? En algunos casos, Daniel, ¿verdad? Y Luis.
Los jefes también deben recordar ser justos porque tiene el mismo amo en el cielo que los recompensará. Y así, la voluntad moral de Dios la encontramos en la palabra de Dios, sobre todo en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿pero qué de la voluntad individual y circunstancial de Dios? Lo que hoy más quisiera enfatizar, como he dicho, es que Dios desea mostrar su voluntad individual y circunstancial a cada persona de forma personal. ¿Cómo podemos saber con quién casarnos? ¿Qué trabajo escoger? ¿Dónde vivir? ¿O en qué iglesia servir a Dios? ¿En qué ministerio invertir nuestra vida? ¿A quién discipular? ¿O a qué líderes formar para algún ministerio? Como ya he explicado, no voy a entrar a aplicar los principios morales de Dios para saber con quién casarnos o en qué iglesia invertir nuestra vida, sino quiero mostrar que Dios tiene una dirección personal y particular para cada uno de sus hijos. Así que nos preguntamos, Señor, ¿cómo puedo conocer tu voluntad circunstancial y personal? Pregunto, ¿creemos realmente que Dios es capaz de contestarnos esta pregunta? Porque yo sí que lo creo. Y a veces digo a Dios, Señor, me has puesto ningún semáforo en verde. Así que no cuentes conmigo que voy a avanzar. Me tienes que explicar qué es lo que tengo que hacer. ¿Verdad? A veces se lo digo así. No debemos correr y correr y correr y correr y correr y luego estar perdidos y saber por qué me he perdido, ¿no? Esa mañana nos trajo nuestro hijo y le dije, hijo, hoy voy a hablar sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Y me dice, muy sencillo, papá, preguntando. Lo primero que me parece que debemos recordar es, para conocer la voluntad circunstancial de Dios, se tiene que dar algunas condiciones previas. ¿Os acordáis? La primera que tenemos que recordar es esta: quiero hacer la voluntad de Dios, si me gusta, como que no. Porque Jesús contó una parábola que nos ilustra por qué algunas personas nunca quieren conocer o no quieren hacer la voluntad de Dios. O también por qué algunas personas nunca tienen respuestas claras de parte de Dios por qué es su voluntad. Evidentemente, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplo de Samuel, el jovencito en el templo, que simplemente no estaba acostumbrado a conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Lo podéis leer en 1 Samuel capítulo 1 al 3 creo que es. Pero Jesús también contó una parábola que nos ilustra por qué algunas personas nunca quieren conocer y no quieren hacer la voluntad de Dios. Y Jesús contó que el sembrador, utilizando el sembrador como ejemplo y diferentes terrenos como corazones, sembró la palabra. El sembrador es Jesucristo en esta parábola. Jesucristo está sembrando la palabra, la revelación de su voluntad en este mundo, ¿no? Y busca corazones buenos que lo reciban, su voluntad, la revelación de su voluntad. O sea que la revelación de voluntad de Dios fue sembrada en el camino, en un ejemplo que Jesús pone. Y que es el corazón indispuesto que no dio fruto, porque no estaba receptivo. Sembró entre piedras del corazón superficial, que jiji, ja, 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 pero no se entera de la voluntad de Dios y no dura nada. Sembró entre espinos de la avaricia, del temor, de la inmoralidad y de las preocupaciones, y en este terreno la semilla fue ahogada. Pero sembró su voluntad, es decir, su palabra, en buena tierra, de obediencia, de confianza, de recepción, ¿verdad? Y la semilla creció y dio fruto al 30, otros al 60 y otros al 100%. Pero dio fruto. ¿Y si no tenemos este corazón bueno para conocer y hacer la voluntad de Dios? Lo que ha dicho Leticia, más que una vez al día hay que arrepentirse de la actitud que tenemos, ¿verdad?
de la falta de conexión, de confiar en nosotros, de reaccionar mal, de estar llenos de temor otra vez, de preocupaciones, decir, Señor, se acabó, ¿qué quieres que yo haga? Estoy listo, estoy abierto, Señor, no voy a permitir nada en mi corazón que impida que me hables. Bien, queridos, y segundo, para conocer la voluntad circunstancial de Dios tienes que conocer la soberana voluntad y la voluntad moral de Dios, porque si no te puedes confundir. Porque la voluntad circunstancial de Dios nunca contradice la voluntad soberana o la voluntad moral de Dios. Bueno, perdonadme que ponga un ejemplo de lo más frecuente, tristemente, ¿no? Dios nunca te va a guiar a conocer a una persona para acostarte con ella sexualmente antes del matrimonio. No es Dios que te guía a eso. Luego hay personas que dicen y afirman y quieren justificar, pues de todo. Pero no es la voluntad de Dios. Dios no te guía así, punto. ¿Por qué? Porque ya la voluntad moral de Dios te dice que no fornicarás, no adulterarás. Y si lo has hecho, como he dicho antes, y yo no me creo mejor que nadie para nada, pero arrepentámonos, humillémonos delante de Dios y digamos, Señor, ¿y qué hago yo ahora? Entonces, busquemos la voluntad de Dios individual y personal en esto, pero rectificando evidentemente y corrigiendo las cosas y haciendo las cosas como Dios manifieste su voluntad moral para luego decir, Señor, y ahora, ¿cómo quieres guiarme personalmente en esas circunstancias, verdad? O hemos mentido, por ejemplo. No sé, es que he mentido, pero es que simplemente no. Pide perdón por haber mentido, rectifica y luego mira cómo rectificas también en las circunstancias para que otra vez digas la verdad, seas sincero y luego mira a ver lo que Dios quiere, cómo salir de esta y en qué dirección Dios te quiere guiar. Pero tienes que rectificar. Yo os podría poner ejemplos míos, ¿no? Yo estuve aparcando, nada más llegar aquí a España, donde todo el mundo estaba aparcado. A mí me pusieron una multa. Claro, a los demás también, pero yo como suizo pago las multas. Y dije, ¿por qué voy yo a pagar las multas? Y tenía ahí una fogata así para cocinar de carbón, de verdad todavía de esos anillos. Ahí vivíamos nosotros. Entonces, un día cogí, abrí ahí los anillos y tiré la multa y la quemé. Pero no por eso desapareció. Porque fui a casa de un amigo en Salamanca y así por casualidad, no en Salamanca, sino en un hermano de Salamanca y amigo, estuvo en casa de mi madre y yo también, y delante de mi madre dijo por casualidad, pues nosotros los españoles tenemos que aprender a no ser corruptos como los demás y pagar las multas. Y no dije nada, pero vine aquí a España, lo primero que fui ir al ayuntamiento y pedir la multa. El hombre se puso nerviosísimo porque tenía un montón así, literalmente, de multas no pagadas, porque entonces no eran tan listos como hoy, ¿no? Y las tenía ahí montadas sin más. Y me la encontró porque me pidió, por favor, recuerde usted la fecha, más o menos, cuándo era. Y la pagué. Y quedó tan impresionado el hombre después de 2 meses de haberse pasado la fecha, que todavía me aplicó la reducción. Como si hubiera sido de pronto pago, ¿no? Pero yo tuve que reaccionar, pedir perdón y decir, Señor, ¿ahora qué hago? Pues ahora lo que tienes que hacer es ir al ayuntamiento. ¿Cuándo? Cuanto antes mejor. Porque si no, sigues debiendo, sigues robando al ayuntamiento, muchacho. ¿Y cómo vas a dar testimonio en la calle alquilando libros sobre Dios con buena conciencia? Pues rectificas y aprendes a hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?
Ahora, yo creo que podemos conocer la voluntad de Dios, entre otras cosas, porque hay promesas muy claras en la palabra de Dios sobre ello. En Isaías capítulo 30, versículo 21, a ver si lo puedes proyectar. Isaías 30, versículo 21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Es una promesa maravillosa. Habla del nuevo pacto, lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer en nuestra vida. Que sea como una voz detrás de nosotros. Mira, te has desviado, muchacho. Estaba ahí con mi madre. ¿Y quién hace hablar a mi querido amigo de Sevilla, de Salamanca, justo sobre las multas, verdad? Dios habló a través de él. Y yo escuché y rectifiqué. Pero Dios es así, queridos. Jesús también describía su relación con los suyos en el Nuevo Testamento, con el Espíritu Santo, con Cristo Jesús morando en nosotros. Dijo Juan 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Tengo una relación. Y ellas me siguen. Así que todos los días deberíamos preguntar: Señor, ¿dónde estás tú hoy? Porque yo quiero estar donde estás tú. ¿Qué me estás diciendo, Señor? Porque quiero escucharlo. Quiero saber lo que me quieres decir, Señor. El Salmo 32, versículo 8 es un versículo también precioso para mí, que nos promete y dice: el Señor dice, yo te instruiré, que es la voluntad moral de Dios. Yo te mostraré, es voluntad individual de Dios, personalmente te mostraré el camino que debes seguir. Y yo te daré consejos personales, velaré por ti. Estaré contigo cuando tú intentes ejecutar mi voluntad moral, también en lo individual, en lo circunstancial. Lo único que Dios nos pide es cultivar la actitud de ser receptivos y no resistir su voz. Que esta relación con Dios sea lo más normal, nos lo anticipa Jesús a sus discípulos. Jesús les había hablado del Espíritu de Dios, que recibirán, pero también de la importancia de obedecer sus mandamientos, porque los mandamientos son la voluntad moral de Dios. Luego, si ellos obedecían, Jesús les ofrecería revelarles su voluntad personal, o sea, la voluntad circunstancial para cada uno de ellos. Y lo leemos en el Evangelio de Juan, versículos 20-21. Es la comisión, una de las comisiones de la gran comisión que Jesús nos ha dejado, pero muy reducidos y muy personal, muy íntima. Fijaos lo que dijo Jesús a sus discípulos: la paz sea con vosotros. Repitió Jesús: como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. ¿Y qué leo yo cuando leo los evangelios? ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Esta gran comisión incluye no solo la garantía del cumplimiento de la soberana voluntad de Dios, también en la vida de Jesús. Esta comisión nos encarga a ser discípulos que obedezcan la voluntad moral de Dios, también. Pero además, esta gran comisión incluye la promesa de la revelación individual de la voluntad de Dios. Porque somos enviados como Jesús. Y Jesús supo, por ejemplo, que tenía que pasar por Samaria. Y fíjate, si todo el mundo estaba en contra, pero que no se había entendido, no se habían enterado del cambio de la voluntad de Dios moral, ¿verdad? Que el Evangelio era para todos ahora, para los samaritanos también. Jesús lo sabía y contra vientos y María se fue a Samaria. Y sabía que tenía que encontrarse con la samaritana y por ello les mandó los 12 discípulos a comprar pan. Era para quitarles de medio,
porque querían hablar con la samaritana. Y lo sabía. Y después de haber mandado a los discípulos fuera, pues se encontró con samaritana y se dio a conocer a ella. Ella creyó y muchos de Samaria con ella. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Nos promete revelar su voluntad, asegurarnos cuál es el camino en el que deberíamos avanzar cada año y cada día de nuestras vidas. ¿Cómo entonces podemos conocer la voluntad individual para nuestras vidas? Recuerdo a Pedro, pero no tengo tiempo para explicarlo, pero recuerdo a Pedro estaba con unos prejuicios en cuanto a los gentiles y oró y Dios le dio una visión. Y Dios habló a Cornelio y al final Pedro predicó a Cornelio, un gentil, la primera vez en su vida y se convirtió él y su casa, quiere decir también los amigos, porque oró. Y Jesús dijo también, pedid y se os dará. Señor, necesito conocer tu voluntad individual, personal para mi vida en esto, porque quiero estar donde tú quieres que esté, para lo que tú quieres esté y como tú quieres que yo esté. Y para eso necesito que tú me guíes, que tú intervengas en mi vida. Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, no solamente las llaves del coche, sino mucho más importante, la voluntad circunstancial e individual de Dios, ¿verdad? Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. O el que clama a Dios, Señor, yo quiero conocer tu voluntad, Dios se lo va a mostrar, ¿cómo que no? Unos ejemplos prácticos en mi vida diaria. Cosas muy curiosas. Cosas que a mí me han hecho mucho bien. Porque son cosas muy raras, muy raras. Pero son cosas reales que me han pasado. Como pastor, pues tengo que estar dispuesto a servir a todo el mundo, a socorrer a cualquiera, ¿verdad? Pero no a cualquiera, no el que viene a mentir, engañar. No, hay que mostrarle que Dios conoce tus mentiras, conoce tu engaño. Y tú tienes un pastor que conoce a Dios y sabe que tú estás engañando. Y te quiere demostrar que Dios existe. Pues así vino un señor al local de la iglesia, teníamos reunión de oración, terminamos y vino a mí y dice, yo me salí de la cárcel y la asistente social no me pagó lo suficiente para volver a mi casa a Alicante o por ahí. Y inmediatamente supe que era mentira. Inmediatamente le dije, usted me está mintiendo. Lo siento mucho decírselo, pero me está engañando. No, señor, no crea esto, no piense así de mí, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, pero no se preocupe, todo el mundo tiene que cenar. ¿No dijo el Señor Jesús? Date comer a tú, el que te toma el pelo para que sea como ascuas de fuego sobre su cabeza. Bueno, venga usted a cenar a mi casa con mi familia, con mis hijos. Y se puso a cenar en la casa conmigo. Y seguí insistiendo, no sé qué. Y yo seguí insistiendo, usted me está engañando. Pero ya verá. Y sinceramente no tenía idea lo que iba a ver, ni que iba a mostrar. Bueno, tenía un as en la manga, así, porque estaba haciendo ministerio en la cárcel y sabía que eso no existe, que el asistente social no pague lo suficiente dinero. Era un as, pero me esperaba algo más. De repente, ya habiendo cenado, viene la impresión de Dios en mi vida, pero de una manera tan real, que dije, mire, ahora mismo tenemos que ya bajar abajo y usted verá lo que estoy diciendo, que usted me está engañando. Y todavía no sabía lo que estaba hablando. Y bajamos, y delante del portal, enfrente, apareció el hermano de la iglesia, se llama Martín, que tenía turnos en la Renault en Palencia, y el autocar le dejó en ciertas horas, a veces por la noche, por los turnos, en este momento justo para llegar allí y vernos. Cruzó la acera, vino a mí porque él vivió detrás de nosotros,
y dice, hola Guido, mira el hombre y dice, mentiroso, engañador, mira tú en la calle Santiago me intentaste estafar, así. Y le miro y digo, ¿ha visto? Ya le he dicho que le voy a demostrar que es un mentiroso, así que váyase usted, pero recuerde que Dios existe. Bueno, otro caso te puedo también relatar si quieres escucharlo, tengo para contar. Pero guías individuales, personales, circunstanciales de Dios, donde yo clamé a Dios, dije, Señor, te necesito. Tú conoces la historia de este hombre, tú sabes lo que necesita cena, necesita amor, necesita testimonio, necesita paciencia, pero necesita también saber que tú lo conoces. Estás dispuesto a perdonarlo, por eso le invito a mi casa, le muestro mi cariño, mi amor, pero también le exhorto a arrepentirse, cambiar de vida, ¿verdad? Yo creo que nunca se habrá olvidado, digo yo, como yo tampoco, y al menos todavía digo yo. Bueno, otro ejemplo, en la campaña 2015, que por cierto me cayó así de rebote, porque estaba planeado hacer la campaña en Sevilla y no se pudo hacer. Entonces, yo como responsable de las campañas de la coordinadora de las Asambleas de Hermanos, dije, bueno, entonces no vamos a desperdiciar el potencial de los jóvenes que ya se han inscrito, tomado vacaciones, han reunido el dinero para estar en las campañas y han organizado su vida para servir a Dios y evangelizar, pues les vamos a invitar a venir a Burgos. Ofrezco a la iglesia de hacer campaña. Aquí tenemos un hermoso parque, aquí detrás también. Y recién habíamos entrado en este local y todavía no teníamos ni cocina. Hice cuentas, dije, mira, además lo que nos ahorramos en las comidas, no sé qué, con eso hacemos una cocina. Era aquí atrás, era un cuarto de velas de la iglesia rumana ortodoxa con un extractor para humos, para las velas, y nosotros vimos el extractor y dijimos, aquí está ya media cocina, el resto lo ponemos nosotros. Y así tenemos cocina. Pero era campaña y tenía una cosa que no podía resolver, y era no teníamos equipo de alabanza. Porque en Sevilla íbamos a tenerlo y no íbamos a organizar ninguno, así que nuestro equipo de alabanza ya estaba en otros ministerios y no se podía hacer ya nada. Y ya principio de verano fuimos a visitar a nuestros nietos a Austria y también nos invitó un discípulo que habíamos discipulado en nuestra casa, que se casó. En estas fechas nos apuntamos para ir un sábado a su boda también antes de volver a España. Teníamos poco tiempo para todo, pero dijimos vale la pena porque es nuestro discípulo, se casa, además se quiere dedicar al ministerio, vamos a apoyarles. La mujer también sabe español, es suiza, bueno, ahí vamos a estar. Entonces la pareja nos puso con los habla hispanos o que tiene algo que ver con España. Había un hermano de Austria, al principio de Austria, de la frontera Alemania, y entonces estamos ahí cenando y hablando de lo que vivimos y lo que nos toca, y hablamos de la campaña y que nos falta, que por favor que oren por nosotros, que nos falta un equipo de alabanza. En eso dijo uno que estaba sentado con nosotros, mira, igual yo puedo resolver eso. ¿Cómo que en Austria, en la boda del discípulo, que yo voy porque estoy dispuesto a matarme, porque otro día creí que tenía que predicar, estamos exhaustos, hicimos no sé cuántos kilómetros? ¿Cómo va Dios aquí tener ahora la solución para nosotros en Burgos, para una campaña que había cambiado todo? Y dijo, en serio, mira, yo conozco al autor de la canción Yo quiero más de ti, es una de las canciones que más me encanta, Yo quiero más de ti. Se llama Armando Sánchez, está en España, está por Jaén, la vendió al que la canta, pero es el autor.
Y yo voy a llamarle si quieres, para que os apoye en la campaña. Pues sobre las 10 de la noche llamó Armando Sánchez por teléfono. No me lo podía creer. Pero el detalle, no os perdáis. Armando Sancho, en Jaén, en un pueblo de Jaén, se sube unos 10 minutos antes a la azotea, arriba de su casa, leyendo la Biblia, meditando en la palabra de Dios. ¿Qué quieres, Señor, de mí este verano? ¿Qué quieres que hagamos? Y lee Hechos, capítulo 16, versículo 9, donde Pablo tiene un sueño, y en el sueño aparece un hombre de Macedonia, y el hombre le dice: pasa a Macedonia y ayúdenos. Lee este texto y dice: Señor, ¿qué quieres decirme con esto? Imagínate, Armando Sánchez leyendo esto en la azotea, diciendo: Señor, ¿qué quieres decirme? Al rato le llamo por teléfono el desconocido para mí, allí en Austria, a él, y le pregunto: ¿tú estás dispuesto a ayudar a Guido, que está aquí sentado conmigo, con su equipo de la coordinadora, que van a hacer campaña en Burgos en agosto? Él tenía planes para su familia, pero Dios le habló tan claramente: ven a ayudarnos, que inmediatamente dijo a su mujer: mira, Esperanza, nos vamos a ir de campaña a Burgos, porque Dios nos está llamando. Es impresionante para mí. O por ejemplo, en 2020, en junio, empezamos Beatriz y yo a quedar con el Ministerio de Evangelización de Oportunio, y una de las cosas que yo tenía más claro que el agua: yo no podía hacer nada para vender camas, que había que rectificarlas, había que subirlas, había que desmontarlas, que esto era ya demasiado. Y dije: Señor, necesito a alguien que venga. Bueno, a los 3 días entraron nuestros queridos hermanos que están ahí sentados atrás, y el padre, y aburridos por el COVID, queremos hacer algo. ¿Y qué sabéis hacer? Bueno, sabemos de todo, sabemos de electrónica, sabemos de mecánicas. Dijo: vosotros sois la respuesta a Dios. Hoy están con nosotros, ¿verdad? Así podríamos hablar también de Dani y de Ada. Yo estaba diciendo: Señor, estoy harto de no encontrar a alguien que nos reemplace, que venga a ayudarnos en la tienda, que tenga ganas de evangelizar, que tenga la voluntad de hablar a otros, de hacer discipulado, de ayudarnos en la alabanza, porque la llevamos nosotros. Y dije: Señor, en alguna parte de este mundo tiene que haber alguien. Y me acordé de una conferencia donde estuvo hablando un hermano sobre la sucesión, cómo iniciarla como pastores, que alguien te suceda, y que a veces internet puede ser útil. Digo: internet, pues voy a abrir internet, la página Liki no sé qué, Likilin o algo así, y el primer perfil que me aparece de Daniel Lozano. Digo: ¿qué pone? Formación en evangelización, no sé qué, no sé cuánto, ministerio de música. Voy a abrir mi móvil a ver si le conozco de algo, y tenía su número de teléfono, le mandé un SMS: ¿y todavía buscas trabajo? Sí, y está aquí con nosotros. Ahora, queridos, hay una cosa muy importante. El libro Génesis para mí también ha sido una ilustración muy bonita, muy importante sobre cómo conocer la voluntad de Dios. Espero que no os aburriste todos mis ejemplos. Pero en Génesis 24, Abraham dice a su siervo: tengo la necesidad de encontrar esposa para Isaac, que es mi hijo, el único. Tiene que ser la esposa correcta. La tienes que encontrar en este mundo, más o menos por Macedonia, por ahí. Tiene que estar mi familia, y ahí tiene que haber esta mujer. Claro, el hombre asustado dice: ya, voy para allá, con mis camellos y con unos indicios de que mi amo realmente no es un fantasma, que realmente es un hombre relevante, con recursos, que la mujer no se va a morir de hambre si viene conmigo.
ya que no va a conocer al marido antes de llegar. Ya bastante, la pido, ¿no? Que venga conmigo. Y la fue a buscar. Claro, llegó al pueblo, ya acertó con el pueblo, pero ¿qué haces tú en un pueblo con tantas mujeres? ¿Cómo la vas a encontrar entre tantas? Bueno, él dijo, Señor, lógica, como los reyes, ¿verdad? Estos sabios que encontraron el pesebre en Belén, ¿no? Lógica. Una mujer, ¿cómo tiene que ser? Una mujer tiene que ser una mujer no conflictiva, servicial, una mujer que ve la necesidad del extranjero, que es hospitalaria, porque Dios lo manda, es su voluntad moral. Entonces, pero tú eres el Dios soberano, tú puedes impedir todas las otras mujeres que no salgan de casa hoy porque se han despeinado, porque han tropezado, porque se les ha quemado el arroz o lo que sea, y haz que la primera mujer que salga, que sea la mujer que yo busco. Y que para estar más seguro, haz que cuando yo le pida que debe beber a los camellos, o me debe beber a mí, creo que es así, o al revés, ahora no me acuerdo. ¿Qué dice? Bueno, aquí no lo tengo. Bueno, uno de estos tiene que beber primero, o él o los camellos, y si da de beber al primero, pues diga, y además a los demás también les voy a servir. Que sea realmente generosa, que sea una mujer obediente, que no es solamente cumplir lo que exactamente exiges, ¿no? Y pides, ¿no? Que entiende la cosa y diga, pues se necesita dar de beber, pues a todo el mundo voy a dar de beber. ¿Y qué se hace a la mujer? Ocurre eso, sale la mujer y es la primera y da de beber y llega él a la familia y cuenta a la familia lo que le pasó, lo que Abraham le pidió, cómo llegó a ese pueblo, lo que había hablado con Dios, cómo Dios había confirmado su viaje. Pero fijaos lo que dice también. Y ahora, si deseáis mostrarle lealtad y fidelidad a mi amo, decídmelo. Y ahora viene lo extraño para algunos, ¿no? Y si no, decídmelo también. ¿Te das cuenta? Dios había elegido a esta muchacha, pero había una condición, que sus familiares estuvieran de acuerdo, porque en aquel entonces, en aquella cultura era así, el respeto al padre, a la madre, sobre todo al padre, que él diese permiso. Ahora sí, y a los hermanos incluso. Pero si no, aunque yo sé que esa es mujer para mí, para el hijo de mi amo, pero si no queréis hacer la voluntad de Dios, si no queréis honrar a Abraham, mi amo, decídmelo, y no se va a hacer. Es decir, no estamos hablando de la voluntad soberana de Dios que se va a hacer sí o sí. Estamos hablando de la voluntad individual, circunstancial, que sí se puede resistir perfectamente. Y de hecho yo creo que la mayoría de las veces no la hacemos, porque ni siquiera nos captamos de cuál es su voluntad, porque no hemos preguntado, porque no estamos en la onda, porque no estamos creyendo que Dios nos puede guiar, incluso muchas veces, ¿verdad? Pero lo que quiero subrayar aquí es que nunca podemos obligar a nadie que haga lo que nosotros creemos que debe hacer. Podemos explicárselo, podemos demostrarle qué es lo que creemos que Dios ha hecho, pero lo tenemos que respetar. Lo tenemos que retirar a buena hora para decir, mira, yo te he dicho lo que es la voluntad de Dios, si no quieres, perfecto, yo me voy a otra parte. Y Dios tendrá otro plan, tendrá un plan B, no te preocupes. Ahora, resumiendo, queridos, preguntas que nos ayuden a discernir la voluntad circunstancial de Dios. Y voy a ser rápido, intentad captarlo. Si no, coged las notas. Primero, lo que pienso hacer, pregunta, lo que yo pienso hacer hoy, esta tarde o esta semana, ¿concuerda con los principios de la voluntad revelada de Dios? Segundo, lo que quiero hacer está controlado por el Espíritu de Dios. Tercero, lo que hoy voy a hacer, ¿lo aprobarían
personas espirituales que conocen a mí y mis circunstancias muy bien. Y recuerdo, no siempre son los familiares, los amigos, los más indicados. Por ello Jesús nos recordó, Marcos 3:35, cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana, mi madre. 4. Antes de tomar una decisión, debería aprender más sobre este tema en la palabra de Dios, ponerme a estudiar, de mis pastores, de mi iglesia local, por eso los tengo, o de alguien que me discierne mejor la voluntad circunstancial de Dios. ¿Sabe? Yo creo que hay personas que sí que Dios ha elegido más que otros para explicarles cuál es su voluntad. Porque dice en Amos 3:7 lo siguiente: nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Otra profecía preciosa, ¿verdad? Pero no todos son profetas. Algunos son los que tienen que hacer caso a los profetas y otros son los que Dios dice: a ti te lo voy a decir para que otros también lo sepan. 5. ¿Qué me indica mi conciencia? ¿Tengo paz al tomar esa decisión? 6. ¿Hay alguna circunstancia, algo en una predicación, en la lectura de la Biblia, en algún consejo que me indica lo que Dios me está diciendo? Por ello es tan importante escuchar todas las predicaciones de tu iglesia local, donde eres miembro, porque Dios te está hablando y revelando su voluntad. Yo lo creo. Solamente permitidme, aunque sea un poco más largo, pero creo que vale la pena. Otro ejemplo que os voy a poner. Yo estaba bien consciente que algo va mal en mi vida. Íbamos a un congreso en Galicia y pasamos por Vigo, que no era el destino, pero pasamos por ahí y vi, por pura casualidad, conferencia no sé qué, no sé cuánto. Y supe que tenía que parar para entrar allí. Y había al final, bueno, mejor dicho, al principio, al final del predicador, pero al principio había una mesa de libros. Y Dios me estaba diciendo: aquí quiero hablarte. Fui a la mesa de libros y cogí un libro y abrí este libro por donde lo abrí y Dios me habló. Y me dijo: tú estás equivocado en esto, mira aquí lo dice. Así me pasó. Yo creo que Dios está hablándonos y utiliza muchas maneras de hablarnos. Ahora, os invito realmente, os deseo que el resto de nuestra vida disfrutemos de la voluntad personal y individual de Dios, que nunca contradice la voluntad soberana de Dios, ni nunca la voluntad moral de Dios. Que no digamos: Dios me ha dicho y vas a hacer una barbaridad, que los conozco, No, pero que puedes decir: Dios me ha dicho, y yo conociendo a Dios digo: qué maravilloso como Dios te ha guiado, ¿verdad? Aquí está Eugenio, perdóname, Eugenio está aquí con Esther. Estamos orando desde el inicio de la obra: Señor, danos pastores a nuestros lados, que se preocupen más por el interior de la iglesia, y yo me puedo preocupar por los que no han entrado todavía, que son, aquí hay una oveja de los 100 y los 99 están fuera. Ayúdame, Señor, tener a alguien que se preocupa de una oveja para yo ocuparme de los 99 ahí fuera. Y nunca había forma, o muy pocas veces había alguien que nos acompañaba realmente en esto, ¿no? Y más intensamente estábamos orando, estamos ayunando, orando los martes también, y yo mi corazón por eso. Y un día me llama el amigo de Daniel, que no pudo venir aquí para ayudarnos, y me dice: ¿sabes, Guido? Yo te llamo porque hay un conocido mío, amigo mío, que está en Burgos y no sabe qué hacer, que tiene 37 años de ministerio, de experiencia con su mujer, y yo le recomendé que se pusiera en contacto contigo. Y yo soy una persona que no tengo tiempo,
Pero el día siguiente, por la mañana, ya estábamos hablando 2 horas en mi casa. Y ya está aquí. Ya son miembros de la iglesia. Y esto pasó hace un mes, ¿no? Están en equipo de colaboradores porque es la voluntad de Dios. ¿Y sabes lo que contestaron estos en Génesis? Igual quieres saberlo. El Labán, que era muy malo, él dijo: sin duda, todo esto proviene del Señor. Y nosotros no podemos decir ni que sí ni que no. Simplemente tenemos que aceptar que es la voluntad de Dios que se va a hacer. Y por último, me sentiría bien si todos supieran lo que voy a hacer. Yo creo que son buenas preguntas, ¿verdad? Y Juan 15, versículo 15, Jesús dice: ya no seamos siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Tiene una lista de reglas, pero no tiene este acceso, porque el jefe no tiene tiempo para todo el mundo. Pero os he llamado amigos. Israel, ¿sabes lo que hace Israel por sus amigos? Le llaman a la hora que sea, aunque tengan que ir a rastras, los atiende. Y cuando él me lo dijo, dije: eso es lo que Jesús está diciendo. Dice Jesús aquí: pero os llamo amigos, porque todo lo que a mí, todo lo que a mi Padre le oí decir, os lo he dado a conocer. O recuerda también Juan 20, 21, la paz sea con vosotros, repitió Jesús, como el Padre me envió a mí, así yo os envío a vosotros. Queridos, que sea el deseo de todos nosotros de conocer bien y mejor cada día a Dios, de tal forma que conozcamos y hagamos su voluntad soberana, su voluntad moral, su voluntad individual y su voluntad circunstancial para cada asunto importante a diario. Amén. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias que tú eres el Dios tan cercano, por tu Espíritu Santo que nos has dado tu palabra, que nos ha revelado quién eres tú. Pedimos, Padre, que tú nos guardes humildes, ayúdenos a negarnos a nosotros mismos, nuestras ideas, nuestros deseos, donde se enfrentan a ti. Señor, ayúdenos a negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirte a ti, Señor Jesús. Ayúdenos a tener nuestra naturaleza crucificada con Cristo y estar llenos del Espíritu de Dios, dar fruto del Espíritu, pero también pedimos, Padre, guíanos, utilícenos donde tú quieras, para los que tú quieras, Señor, como tú quieras, Señor. Y haz que podamos experimentar que tú estás donde estamos nosotros, porque hemos entendido dónde estás tú, Señor. Y estamos donde estás tú. Ayúdanos, Señor, a estar cerca de ti en cada momento, entender tu mente, escuchar tu voz detrás de nosotros, en nuestra conciencia, Señor, escuchar tu voz en las predicaciones, en los libros, en los hermanos, en los pastores, en lo que aprendimos, en los consejos, en el que nos esté hablando, Señor. Nos acordamos de un burro que habló un profeta, Señor. Pedimos, ayúdanos a escuchar y hacer tu voluntad por conocerla y querer conocerla y querer hacerla. Nos comprometemos, oh Dios, de hacer tu voluntad cada momento de nuestra vida, para el resto de la vida, nos guste o no. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde y sea de mucha bendición, querido.